Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos avanzado y hemos tratado de precisar aún más la temática del daño, ¿no? Eh, Hace dos clases hemos empezado con la temática de la conducta dañosa y veíamos que para que exista responsabilidad, en primer lugar, se requiere de una conducta, ¿no? Pero no de cualquier conducta, sino de una conducta que produzca un daño, y el daño es el que debe ser injusto, ¿no? Tiene que ser un daño antijurídico. Es un daño que sea contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, lo antijurídico no es la conducta necesariamente, sino el daño que se produce. Eso es lo que nosotros establecíamos en nuestra penúltima clase, ¿verdad? Veíamos además en nuestra penúltima clase que el daño puede producirse no solo por acción, sino también por omisión, ¿verdad? Y veíamos cuáles son los requisitos para que el daño pueda ser idóneo para resarcirse por una omisión. Veíamos que en materia civil y en materia de derecho de daños, concretamente, en materia civil, reitero, se requiere de un daño de una omisión a un deber previamente establecido por la ley, ¿no? No cualquier omisión. En la responsabilidad penal veíamos que se requiere de una situación de garante. Entonces, hemos hecho algunas distinciones para aclarar esto. En nuestra anterior clase ya nosotros estábamos ingresando un poco más al tema del daño y veíamos que para determinarlo se ha generado una teoría que es la denominada teoría de la diferencia, que pese a tener algunos problemas, nos podría ayudar a determinar a cuánto asciende el daño resarcible. Hemos realizado algunos ejemplos, el día de hoy también se ha explicado de qué manera podría aplicarse esta teoría y gracias a esta teoría nosotros podemos establecer cuál es el daño aproximado que debe resarcirse. Una vez cumplido entonces con el avance de estos aspectos, aclarando nuevamente que la teoría de la diferencia no toma en cuenta las peculiaridades del caso, por lo que si bien nos ayuda a establecer un valor referencial, deben tomarse en cuenta además otras peculiaridades del caso concreto, ¿no? Haciendo esta aclaración o reiterando esta aclaración, podemos continuar con el desarrollo del tema del daño. Estimados estudiantes, como habíamos manifestado ya en nuestra anterior clase, la responsabilidad, al menos en materia civil, no se va a dar solo por la culpa de la persona. Uno de los requisitos indispensables para que una persona pueda ser declarada como responsable y posteriormente tenga que reparar el daño es justamente la existencia de ese daño, ¿no? Para que una persona sea responsable se requieren entonces diferentes requisitos, no simplemente el reprocharle a esa persona su conducta, ¿ya? Se tiene que tomar en cuenta también el daño. El daño es un requisito indispensable. Y ya que hemos visto cómo podemos establecer el daño o aproximadamente cómo podemos determinar el quantum del daño, veamos y tratemos de definirlo, ¿no? Se puede decir que el daño, estimados estudiantes, es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Estimados estudiantes, la ley establece ciertos derechos a las personas para que nosotros podamos disfrutar de los mismos, para que nosotros podamos ejercerlos, ¿no? Entonces, el momento que se produce un daño, se genera un menoscabo a estas facultades jurídicas. Si bien nosotros antes teníamos antes del hecho dañoso, podríamos haber tenido un derecho de locomoción, un derecho a la integridad física, después del daño, este se ve menoscabado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algún daño que se pueda llegar a dar a la integridad del cuerpo mismo. Si anteriormente teníamos derecho propietario sobre un automóvil, si anteriormente al daño teníamos derecho propietario de un automóvil que valía $12,000, posteriormente una persona choca con este automóvil,
se ha menoscabado ese derecho propietario y el valor del automóvil ya no es el mismo, ¿no? Entonces se puede evidenciar que con el daño hay un menoscabo tanto a un bien patrimonial como a un bien extrapatrimonial, o pueden ser más aún, ¿no? Ese daño resulta indispensable y es el fundamento de la responsabilidad civil, cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente a la víctima. Nosotros en nuestra anterior clase veíamos que según la ley hay daños que sí, también son jurídicos, ¿no? La ley muchas veces nos va a establecer que hay daños que, bueno, son permitidos. Por ejemplo, el momento que otorga ciertas licencias para contaminar dentro de determinado límite a empresas que desarrollan o se desarrollan en cierto rubro, mejor dicho. También, estimados estudiantes, el, el daño es justo muchas veces cuando se dan aquellas causas de justificación, ¿no? Como la legítima defensa. En la legítima defensa estamos ante una persona que defiende un bien propio de un tercero y en esta circunstancia genera un daño a otro, ¿no? Entonces, se requiere que el daño sea ilícito para que estemos ante una responsabilidad civil, ¿no? No se tiene que tratar de un daño lícito. Aunque cuando uno estudia la responsabilidad patrimonial del Estado, que es una forma actual y muy estudiada, bueno, ya ni tan actual, no se ha tratado hace mucho tiempo, pero puede darse cuenta que incluso hay reparación del daño por hechos lícitos, ¿no? El Estado muchas veces puede, en mérito a sus competencias, generar ciertas obras públicas que sean perjudiciales para ciertas personas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, una persona tenía una linda vista, lo cual determinaba el valor de su bien inmueble, ¿no? Una linda vista, pero un día esta persona se dio cuenta que esa vista hacia el exterior ya no era la misma porque se había construido una carretera. Entonces, la construcción de esta carretera había devaluado el bien inmueble en el que él vivía, mejor dicho. Entonces, también podría darse por un hecho ilícito, manifiesta, ¿no? Digo, por un hecho lícito. Pero pero dentro del núcleo de la teoría de la responsabilidad y concretamente de los sistemas de responsabilidad civil, se requiere una conducta ilícita, ¿no? Ese es el principal requisito. Después sí se debaten ciertos aspectos. De igual manera, algunos dicen que ya no se requiere daño como tal, sino un riesgo, pero la teoría predominante todavía hoy en día y la aplicación predominante de la ley establece que se requiere de un daño para que la persona sea responsable y que ese daño sea ilícito. El daño es la lesión a un interés protegido. En lo jurídico, el daño es necesariamente un elemento del ilícito. Es un menoscabo entonces que sufre la víctima. Aspecto que vamos a aclarar un poco más. Si tuviéramos que definir entonces el daño, estaríamos hablando de un menoscabo material o moral que contraviene una norma jurídica. El daño entonces, estimados estudiantes, no solo se reduce a aquel empobrecimiento que se pueda dar en la persona respecto a su situación patrimonial, ¿no? O aquel menoscabo que se dé en su situación patrimonial. Si nosotros nos ponemos a pensar, el momento en que nosotros sufrimos una lesión, por ejemplo, tenemos un daño más allá de la pérdida de dinero, ¿no? Muchas veces esto puede afectar a la situación psicológica de la persona y además hay un sufrimiento, más allá de la situación psicológica de la persona, hay un sufrimiento que se vive, ¿no? Ahí estará el dolor, ahí estará la angustia que se vive en ese instante, o el momento, por ejemplo, que una persona ya no puede trabajar, habrá, ¿no? Cierto daño. En materia contractual, estimados estudiantes, cuando se trata de dinero al menos, los daños y perjuicios solo ascienden a el monto de los intereses, por si acaso, ¿no?
Un deudor no podrá, o digo, un acreedor no podrá decir, ah, es que he sufrido todo ese tiempo. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Pero en materia extracontractual sí se van a tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Y en materia de, considerando también algunos bienes que no sean necesariamente dinero. El daño comprende entonces dos aspectos importantes que vamos a referirnos, a los cuales vamos a referirnos en un instante más. En primer lugar, la disminución de bienes patrimoniales existentes, que es el denominado daño emergente o damnum emergens. Y también las ganancias que se dejan de obtener, que es el lucrum cessans, ¿no? Entonces, el daño patrimonial, ojo, no estamos excluyendo el daño extrapatrimonial que vamos a ver en la siguiente clase. El daño patrimonial tiene dentro de sus componentes al daño emergente y al lucro cesante, ¿no? El daño emergente va a ser ese empobrecimiento que se genera directamente, es decir, me han chocado el automóvil y ha dejado de valer los $12,000 que valía en un principio, ¿no? Ahora vale 11,000 o ahora vale 10,000. Ese es el daño emergente. Pero también hay un lucro cesante, es decir, hay unas ganancias, hay un monto de dinero que antes se percibía y que se ha dejado de percibir. El daño, entonces, debe lesionar además un bien jurídicamente tutelado, ¿no? Uno no podrá decir, por ejemplo, yo estaba trayendo contrabando y me lo han destrozado, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias sería totalmente, bueno, el daño no estaría necesariamente, bueno, no estaríamos ante una situación dañosa porque no habría un bien digno de tutela jurídica. Es un aspecto también a considerarse. Entonces el daño, además de implicar el evento, es decir, la lesión al interés jurídicamente tutelado, comprende también la consecuencia, es decir, el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral. Es complejo el daño, ¿no? El daño va a comprender la lesión que se da al bien, pero también la consecuencia, es decir, el daño indemnizable, ¿no? Cuánto se tiene que reparar posteriormente. Es un concepto que no solo está compuesto entonces por el efectivo empobrecimiento que se pueda dar en ese instante. Consiste en una valorización de la situación nueva y desfavorable propiciada por el evento. Eso es lo que se procura entonces al momento de establecer el daño, ¿no? Valorar cuál es la situación, establecer a cuánto va a llegar a ascender ese daño para poder repararse. Entre las características del daño nosotros podemos encontrar al menos dos. Obviamente, si ustedes revisan otros textos de teoría de la responsabilidad o diferentes textos, van a ver que las características del daño varían. Algunas veces pueden ser más, muchas más, ¿no? Pero al menos nosotros vamos a mencionar las establecidas por José Lobón Sánchez, que nos dice que entre las características del daño encontramos que el mismo debe ser cierto. Es decir, el daño tiene que tratarse de una lesión material. En materia civil y al menos en nuestro ordenamiento jurídico, tiene que haber una lesión material para aspirar a una reparación. Es decir, que no puede tratarse de un simple riesgo, ¿no? En materia penal sí, obviamente se genera la responsabilidad por riesgo en ciertas situaciones, pero en materia civil tiene que haber un daño cierto. No tiene que ser un daño eventual o hipotético. El peligro no puede dar lugar entonces a la indemnización, ¿ya? Uno no puede decir, a ver, este señor casi se choca y por eso me tiene que reparar el daño, no, ¿verdad? Tiene que tratarse efectivamente de una lesión material. Y obviamente eso sí genera daños morales, pero que vamos a analizarlo en la siguiente clase, pero entonces no olvidemos que el riesgo o el peligro no va a constituir como tal un medio idóneo para determinar la responsabilidad de las personas. En segundo lugar, el daño tiene que ser probable, es decir, que tiene que ser susceptible de ser probado y tiene que ser probado. Es decir, que un daño que no sea probado no podrá lamentablemente ser reparado. Se exceptúan de este caso las presunciones. Estimados estudiantes, en el derecho en general, hay una figura muy importante que es la de las presunciones, que pueden ser legales o judiciales, ¿no?
La presunción es la atribución de determinadas consecuencias de carácter universal a un hecho, ¿no? La ley establece que ante ciertos hechos se tienen que generar determinadas consecuencias. Y hay dos tipos de presunciones. Una son las presunciones juris et de jure, es de juris et de jure, se escribe también, en las cuales no se acepta una prueba en contrario. Y las otras son las juris tantum. Las presunciones juris tantum sí admiten prueba en contrario. Y ustedes a lo largo de la carrera van a escuchar y van a estudiar, que es lo más importante, diferentes presunciones, ¿no? Como la presunción de inocencia, por ejemplo, a la cual alguna vez han debido conocer al menos de oídas, ¿no? La presunción de verdad, por ejemplo, en casos de abusos sexuales a menores de edad, se considera que que sus declaraciones son verdad, ¿no? Son ciertas. Pero en este caso se establece que se puede probar lo contrario, entonces es una presunción juris tantum. La presunción de inocencia, ¿no? Toda persona es inocente hasta que haya una sentencia condenatoria que establezca lo contrario. Entonces se puede probar lo contrario de la presunción de inocencia siempre y cuando haya esa sentencia condenatoria, ¿no? Y en materia de responsabilidad, estimados estudiantes, también hay presunciones. Hay, por ejemplo, presunciones de culpa cuando los niños menores de edad generan daños, hay una culpa presunta para los padres, ¿no? Se presume que los mismos no han tenido los cuidados necesarios y no han educado suficientemente al menor. Entonces tiene que probarse lo contrario. En los casos en los cuales hay presunciones, es decir, que establecen la culpa de la persona, igual si ustedes revisan, por ejemplo, nuestro código de tránsito, hay varias presunciones, ¿no? Establecen, bueno, si se ha dado el accidente en estas circunstancias, el responsable es el chofer, por ejemplo, ¿no? O en estas circunstancias, el responsable es el peatón. Entonces, muchas veces la ley es la que atribuye la responsabilidad y, bueno, se podrá probar lo contrario siempre y cuando sea una presunción juris tantum. En el caso de las presunciones ya, bueno, probar el hecho como tal no es necesario, ¿no? Porque la misma ley está estableciendo que en ciertas circunstancias las consecuencias las consecuencias son establecidas por la misma. Aspectos entonces que no debemos olvidar. El daño, estimados estudiantes, tiene diferentes clasificaciones, entre las cuales una de las más importantes se va a referir al daño patrimonial y al daño extrapatrimonial. También tenemos el daño contractual y extracontractual. Y así los autores van a ir estableciendo, ¿no? Diferentes perspectivas. Nosotros vamos a hacer alusión en nuestra clase de hoy a esta primera clasificación y solo vamos a referirnos al daño patrimonial. La siguiente clase ya nos toca desarrollar el tema del daño extrapatrimonial, ¿ya? Y vamos a revisar algunas precisiones más. Veamos entonces a qué se refiere el daño patrimonial. El daño patrimonial, estimados estudiantes, consiste en la lesión de derechos que tienen naturaleza económica que debe ser reparada. El daño patrimonial, entonces, es valuable en dinero. No se olviden de esto, ¿ya? El daño patrimonial puede evaluarse en dinero. A diferencia del daño moral, por ejemplo, que es extrapatrimonial, que no puede evaluarse en dinero. Por ejemplo, esto es muy simple, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuánto vale el dolor que has tenido cuando una persona te ha hecho caer, uno difícilmente podrá responder o probablemente responda, pero de un monto totalmente diferente al cual establezca la persona que ha generado el daño, por ejemplo, ¿no? Porque uno dirá, a ver un rato, es una caída simple, entonces va a tener un valor de 500 bolivianos, pero la persona que lo ha sufrido dirá, un rato, a mí me ha dolido mucho en ese momento, incluso he llorado, etcétera, entonces para mí vale $10,000, ¿no? Incluso puede llegar a ese punto de desproporcionalidad. Entonces, a diferencia de ese daño extrapatrimonial, el daño patrimonial
el daño patrimonial es valuable en dinero, ¿no? El daño extrapatrimonial, que vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, no puede, no tiene un valor, ¿no? No tiene un valor, no puede evaluarse en dinero así de manera específica. Mucho más cuando la persona en sí es un ser invaluable, ¿no? La persona no puede, no tiene un valor económico. Su trabajo probablemente sí tenga un valor económico. El daño que se genera sí tiene un valor económico también, ¿no? O sea, al final se tiene que establecer y se tiene que materializar en un monto de dinero, pero es el daño el que se está evaluando, no a la persona. También eso no lo confundan, ¿ya? Que te reparen el daño no significa que le estén poniendo precio a, a tu cuerpo o a tus sentimientos o a lo que estás viviendo, ¿no? Si no, se está poniendo un valor a al daño que se ha generado. El daño patrimonial se clasifica en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente, también llamado damnum emergens, es la pérdida sobreviniente en el patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o un acto ilícito, ¿ya? Entonces, el daño patrimonial se puede dar de manera contractual o extracontractual, ¿no? Se puede dar al incumplir un contrato, o se puede dar también el momento que alguien incumple ese deber genérico de no hacer daño al otro, ¿no? El momento, por ejemplo, que nosotros generamos una lesión o que nos han generado una lesión, se generan ciertos daños patrimoniales, además del extrapatrimonial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que comprar medicamentos, hay que ir al médico, probablemente se genere un empobrecimiento en esta circunstancia, ¿ya? Es la disminución de la esfera patrimonial. Importa entonces un empobrecimiento el daño emergente. Pero además del daño emergente, en el daño patrimonial nosotros encontramos un lucro cesante. Y el lucro cesante es más abstracto, ¿no? Lo tenemos que analizar mediante nuestra inteligencia. El lucro cesante es el no incremento en el patrimonio dañado. Es la ganancia que la persona ha dejado de percibir. ¿Cómo serían los acontecimientos si no hubiese sucedido el acto dañoso? Entonces, para determinar el lucro cesante, respondemos a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha dejado de percibir concretamente? ¿Cuánto dinero, no? El daño emergente, entonces, es una pérdida real y efectiva, mientras que el lucro cesante es de momento una pérdida invisible, nos dice Puig-Brantao. El momento que se suscita el hecho dañoso, todavía no sabemos, ¿no? Todavía no se sabe cuánto es el lucro cesante. Se lo sabe ya cuando se realice ese análisis del patrimonio de la persona. Entonces, no olvidemos esto. Estos dos sí son reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico como daño patrimonial. Y al momento que nosotros tengamos algún día algún caso inherente a la responsabilidad civil, estos elementos tienen que ser tomados en cuenta, ¿ya? Tanto el daño emergente como el lucro cesante. Veamos otras formas de daños patrimoniales. En otros ordenamientos jurídicos, además del daño emergente y el lucro cesante, o bueno, aparte, o bueno, sin tomar en cuenta a veces el daño emergente y el lucro cesante, bueno, según la circunstancia, tendrán dos figuras que toman en cuenta. Una de ellas es la pérdida de chance y otra de ellas es la indemnización punitiva. La pérdida de chance, estimados estudiantes, implica la reparación de un daño que ha frustrado una posibilidad u oportunidad de obtener alguna ventaja patrimonial. La doctrina ha referido que debe tratarse de una posibilidad medida matemáticamente, no de cualquier posibilidad. Entonces, muchas veces cuando se genera un hecho dañoso, se nos hace perder la posibilidad de tener un beneficio económico, ¿no? De tener una ventaja patrimonial. Imaginemos, el taxista ha sido sumamente, no ha sido cauteloso al manejar, entonces ha producido un accidente de tránsito, ¿no? Pero justo ese día
tú estabas yendo a dejar unos documentos para una licitación, ¿no? El Estado requería cierto material médico, imaginemos, ¿no? Ciertos insumos médicos, y tú tienes tu empresa de insumos médicos. Estabas yendo a presentar tu propuesta ante esa licitación. Entonces, como se ha dado el accidente, por culpa del taxista, obvio hay que aclarar, por culpa del taxista en esta situación, se te ha generado, bueno, esto te ha generado una lesión, ¿no? Una lesión que ha hecho imposible que tú puedas ir a dejar tus papeles. Esto te hubiese generado en esta persona hipotética 3 días de impedimento, por lo cual ya no ha podido dejar esa propuesta. Posteriormente se ha declarado desierta, ¿no? Esa licitación. Es decir, que no ha habido más, no se han presentado otras propuestas. Entonces había una probabilidad alta de que tu propuesta sea la propuesta de esa persona idónea, ideal, perdón, sea la que iba a implicar, sea la que logre la contratación con el Estado, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, si se dan cuenta, el daño ha generado además una pérdida de chance. No es lo mismo que un lucro cesante, ¿no? En el lucro cesante estamos hablando de un monto efectivamente que ha dejado de percibir la persona. Pero en la pérdida de chance estamos ante una pérdida de una oportunidad, de una posibilidad de obtener alguna ventaja patrimonial. ¿No ve? Entonces esta persona tenía una oportunidad alta de que esa licitación al final se declare a su favor. Y esta persona podía haber percibido esos montos de dinero. Pero tiene que verse la posibilidad. Si la posibilidad era alta, entonces otros tribunales, otra jurisprudencia, la jurisprudencia extranjera concretamente, ha establecido que se debe reparar también esa pérdida de chance. Nuestro ordenamiento jurídico no ha sido claro al respecto, no establece textualmente la pérdida de chance. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que esto se pueda desarrollar jurisprudencialmente, interpretando de manera amplia lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En nuestra ley como tal. Otro ejemplo que establecen los teóricos para referirse a la pérdida de chance es el de la persona que compraba boletos de lotería, ¿no? Y un día, debido al daño, ha dejado de comprar ese boleto de lotería que siempre compraba, por lo cual ha perdido esa oportunidad. Bueno, ha salido el número ganador y esta persona ha perdido ese dinero, ¿no? Entonces, en este caso sí, la pérdida de chance era mínima, ¿no? Era menor esa posibilidad, pero hay que considerar entonces también estos aspectos que son desarrollados por que pueden identificarse gracias al derecho comparado, ¿no? Otra de las formas de responsabilidad patrimonial, de daños patrimoniales, mejor dicho, de daños patrimoniales, se da en el derecho anglosajón bajo la figura de la indemnización punitiva, también denominada punitive damages, ¿ya? La indemnización punitiva ha sido desarrollada en el derecho anglosajón, como decíamos, implica un mecanismo por el cual se condena a pagar una indemnización que busca reparar la violación de derechos constitucionales de los ciudadanos. Son sumas de dinero que van a buscar una indemnización compensatoria. Digo, no van a buscar una indemnización compensatoria, sino que implican una sanción con fines ejemplarizantes. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes vean, ustedes han debido ver varias películas de derecho anglosajón, ¿no? De juicios en los cuales se establece altas sumas de dinero ante los daños generados, ¿no? Millones inclusive, han debido ver, ¿no? Vamos a demandar por 50 millones de dólares o 100 millones de dólares. Pero la finalidad de esos montos de dinero no es reparar la situación de la víctima, ¿me entienden? La finalidad de ese dinero, si bien se le va a entregar a la víctima, es ejemplarizante, ¿no? Es decir, si alguien vuelve a hacer una situación similar, también va a tener que pagar un monto así de alto, ¿me entienden? Es dar un ejemplo de por qué no se tiene que dañar derechos, no se tiene que
vulnerar los derechos constitucionales. ¿No ve? Es más una sanción, entonces, en este caso, más una sanción que se da ante quien ha vulnerado esos derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero eso no se da en nuestro sistema. En nuestro sistema, la responsabilidad civil busca la reparación del daño, es decir, devolver a la víctima en la misma situación en la que se encontraba antes. No busca que la víctima se enriquezca a costa de la otra persona, ¿no? En los punitive damage tampoco esa es la finalidad, ¿no? La finalidad en realidad es dar es demostrar ante las personas que no se puede vulnerar derechos fundamentales. Entonces es dar un ejemplo, ¿no? Eso no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Los punitive damage o la indemnización punitiva no se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces no debemos olvidar aquello. En nuestro ordenamiento jurídico sí se pueden establecer montos altos cuando se vulneran derechos de la personalidad, pero eso es bajo el prudente criterio del juez y efectivamente él tiene que buscar una suma equitativa que pueda devolver a la víctima a la situación en la que se encontraría si no se hubiese suscitado el daño, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, hasta acá hemos podido desarrollar el daño patrimonial. En nuestra siguiente clase vamos a ver el daño extrapatrimonial y vamos a analizar algunos puntos finales del daño para posteriormente poder ingresar al nexo de causalidad. Espero que todo haya quedado claro. Si es que tienen alguna consulta, yo me encuentro atento a cualquiera de las consultas que tengan. De igual manera tienen acceso o van a tener acceso en unos instantes seguramente a nuestro foro de consultas, ¿verdad? Entonces, les agradezco a todos ustedes por su atención. Hasta acá nuestra explicación del día de hoy.